Hola, ¿cómo están? Tengan muy, pero muy buenos días. Finalmente llegó. No la definición, pero sí la primera foto de una película que algunos califican de terror, otros de suspenso, pero ninguno de comedia, ni mucho menos de romance. Estamos en camino hacia la Casa Rosada y hacia saber quién ocupará el sillón de Rivadavia, como un escenario político y electoral que puede ser calificado de un montón de maneras, todas discutibles y todas opinables, pero tiene acaso lo novedoso como factor principal. Nadie vio, nadie supo, nadie esperó los resultados del pasado domingo. ¿Podremos tener algo más o menos previsible, aunque sea en análisis, de aquí hasta octubre? Eso intentaremos. ¿Cuándo? Ahorita nomás. Compartimos con ustedes nuestros anunciantes y empieza el programa. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Muy bien, y no retrocedemos ni para tomar impulso, como decíamos en la apertura, y seguimos pensando el camino hacia octubre. Por eso invitamos en el día de hoy a Patricio Mouche, él es analista político y consultor. Hola Patricio, gracias por venir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Te agradecemos tu tiempo también. Y al querido Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, agradecemos su tiempo y muchas cosas más también que no vamos a detallar aquí. Usted es muy gentil. Bueno, es mi estilo. Muchas gracias. El que ha sido gentil y generoso sobre todo es el destino y la elección de los votantes. Sí, señor. Con Javier Milei me parece, Patricio, que no hay manera de arrancar cualquier conversación en la Argentina y en otras partes del mundo también sin detenernos a pensar, bueno, antes de pensar qué puede pasar, intentar pensar qué pasó. Sí, yo creo que me gusta lo que decías de no podemos empezar la charla sin hablar de Milei, en definitiva, y es lo que viene logrando hace 8 o 9 meses, viene generando agenda. Y en parte ese es el efecto que estamos viendo, ¿no? Una persona que viene en agenda por tanto tiempo, algo está haciendo, tuvo a la política corriendo atrás. ¿Y qué pasó? Yo creo que logró capitalizar una emoción que está en la gente después de tanto tiempo de que la política no le dio respuesta. Cuando vos analizás o ves no tanto las encuestas, ves los quali y los grupos focales, lo que ves es que la composición del voto de Milei tiene distintas composiciones, gente que viene de distintos lados, pero que todos llegan a la misma conclusión, estoy cansado. Y yo lo que creo que no es que se vayan todos como en el 2001, es quiero que Milei los eche a todos. Y ahí hay un mensaje un poco, para mí, que parte de la misma base, pero que tiene un final distinto, porque hay un actor político que logró capitalizar eso. Bien. Walter. Ahora, la elección termina repartiéndose en 3 tercios, ¿no? Más allá de la sorpresa que dio Milei con el 30%. Sí. ¿Ese resultado inesperado puede modificar el escenario hacia adelante? Digo, ¿hay un componente de voto ganador? ¿Hay un componente de que aquel que no cumplió con las expectativas entra a retroceder en la mente del votante a la hora de pensar en la elección de octubre? Sí, está perfecto eso que mencionás. Yo te sumaría distintos componentes. Un componente es el efecto de voto ganador, me interesa este candidato, por algo llegó acá, lo puedo apoyar. Después creo que vamos a tener una serie de voto miedo, que hay que ver cómo opera, porque los datos que está viendo es que si Milei se corre hacia el centro, pierde un poquito, si Patricia Bullrich se corre a la derecha, pierde lo que puede ganar por izquierda. Entonces, ¿qué es lo que le va a mover a la gente? ¿Qué es lo que van a hacer los candidatos? Si tengo miedo que gane Milei, si me asusté, quise dar un mensaje y me asusté y me voy a otro espacio, o no. Entonces me parece que ese es otro factor a tener en cuenta. Y el último factor que yo le pondría cierto coto es la movilización electoral, es decir, cuánto sube la participación en la general. Porque están hablando que votó solamente, que faltó un 30%, nunca vota el 100% del padrón. Claro. Podemos llegar a hablar que puede haber un 10% más de participación para estar más o menos en los promedios históricos de una presidencial. Bueno, es un montón de votos, sí, pero no es un 30%. Está claro también, Patricio, Walter, que lo que viene ahora, sobre todo, los candidatos no han sido mucho de responder preguntas y los periodistas tampoco han sido mucho de preguntar. Pero entendemos que de campaña y de camino a una elección presidencial, estos espacios van a tener que dar. ¿Qué crees que va a pasar cuando se le exijan no tanto a los 2 partidos o agrupaciones mayoritarias que, bueno, parecen tener, salvo algún conejo de la galera, bastante expuesta su estrategia? ¿Qué crees que va a pasar cuando se le empiece a preguntar a Milei? Y cuando Milei responda como respondió a las primeras horas de ser ya triunfador, con propuestas que son muy fuertes. O sea, uno pensaba, bueno, ahora que ganó, bueno, se va a amigar. No es lo que está pasando. No es lo que está pasando. Es que en algún punto él viene siendo muy sincero y frontal en toda la campaña. Él no ocultó lo que va a hacer. De hecho, creo que les ganó un poquito la agenda también cuando dijo, yo fui el único que presenté un plan, que presenté programas, acá están. Él está diciendo que no lo va a cambiar. Yo lo que le escuché hace un tiempo es que va a poner etapas de implementación. Quizás la moderación en el discurso, decir, no, primero vamos a una etapa de hacer ciertas medidas un poco más suaves. Entendería que va por ese lado. Sí creo que llegó el momento de ponerlo, digamos, en primer plano a Milei, que hay un debate presidencial, que él ya tuvo una experiencia en otro debate y ese puede ser un punto débil de Milei o no. Porque lo cierto es que él estuvo diciendo las cosas, la pregunta es, ¿la gente lo quiere escuchar o no lo quiso escuchar? Y de vuelta empezás a hacer matemáticas, decís, bueno, se le cae un 5% de gente que se asusta, pero ¿y si suma por otro lado?
Entonces es bastante difícil entender, hay mucha volatilidad en el voto, creo. Sí, está claro que estamos frente a un escenario nuevo. Nuevo. Con los riesgos que eso conlleva. Ahora, esa volatilidad también corre para los otros dos grandes candidatos, me refiero para Bullrich y Massa, a la hora de pensar en sus chances de colarse a un balotaje, de llegar a disputar la elección ya definitiva en noviembre. Te lo pregunto básicamente porque me planteo, y lo he escuchado y lo he charlado mucho en estas últimas horas, ¿cuáles son las verdaderas chances que le queda a Juntos por el Cambio con una candidata como Patricia Bullrich que expresa un pensamiento similar al de Milei? De hecho, Milei la minimiza en las últimas horas diciendo que es una mala réplica de él, ¿no? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene un mayor desafío, digamos, de conservar. Unión por la Patria tiene el desafío de crecer, si querés. Es como son dos escenarios distintos. Lo que venían viendo, y todos lo decían, que Unión por la Patria quería llegar a un balotaje con Patricia Bullrich porque era más fácil esa contraposición. Entonces, eso está. Yo creo que tiene el desafío de ver qué pasa con los votos de Larreta, porque el haber estado en el medio necesariamente la va a obligar a tomar una posición y hacia dónde se mueve. Por derecha, Milei creo que nunca va a alcanzar y llega tarde ese posicionamiento. Entonces, para mí, y te sumo un dato más, es decir, ¿vas a seguir con la noción del cambio? ¿Cuál es el argumento que vas a poner? Si el cambio ahora lo está capitalizando Milei. Es un desafío para la campaña de Patricia Bullrich. Para mí estará quizás algún tema de contexto, la inseguridad, que sí es un tema, me parece, en el cual ella se puede destacar. Inflación, dólar, aparentemente están más vinculados al votante de Milei. Y hablando de inflación y dólar, tenemos las posibilidades o las chances del candidato oficialista que, coincidirás, me parece que se quiso sacar de encima las primeras 24 horas. Y, la gran frase de Pichetto, ¿no? Lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Totalmente. Pero ahora tiene que gobernar, quiero decir, tiene que manejar la economía, para mí con una dificultad grande que es, yo lo voy a solucionar. Pero claro, es lógico que el votante diga, bueno, Sergito, y si empezamos hoy, ¿no es cierto? Estaría bien. ¿Cómo hará para zanjar eso y sobre todo para que eso no se le cuele en un debate en donde alguien le diga, bueno, todo muy lindo lo que proponés, pero hasta ahora no estaría funcionando? ¿Por dónde puede estar ahí? Sí, es difícil porque el argumento de la herencia te queda lejos, el argumento de yo hubiese hecho las cosas distintas también porque ya va a tener muchos meses cuando llega el debate presidencial. Como ministro, concuerdo con vos que si había que hacerlo ahora, para ver si gana un poco más de aire en eso. Me parece que la posibilidad que tiene Sergio Massa, Unión por la Patria, es tratar de establecer un poco esta agenda de derechos y ahí sí hacer un poco lo que hacía Milei. Milei lo que hace es decir, ustedes son la casta, ustedes están de allá, ninguno de ustedes es cambio, yo soy cambio. Tratar de hacer lo mismo, decir, bueno, ellos son la derecha y todos los otros un poco en la agenda que empezaron a poner con, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, YPF, decir, bueno, esto es lo que podría llegar a perder. Y está todo bien la economía, pero si perdés esos derechos, después no te van a volver independiente. La economía creo que puede haber una etapa que necesitarían de decir, de sinceramiento, nos equivocamos, pero podemos hacerlo mejor. ¿Cuánto de eso la gente le va a creer? No lo sé. En el medio, Walter, te cuela una económica. Sí. Otra vez, como los últimos, creo que 10 programas, parecen los tanques del general Alaiz, ya está viniendo el acuerdo con el fondo, otra vez se le puso fecha el 23 de agosto, pareciera la última bala que le queda a Massa, si es que se firma. Bueno, hay un dato, ¿no? Se estaban esperando en Washington los resultados de la elección del domingo. No solamente para ver si la semana próxima finalmente el directorio le va a aprobar el acuerdo técnico que se anunció con el organismo, inclusive reforzado con un comunicado que salió algunas horas después de la devaluación del dólar y el anuncio de la suba de tasas, sino también para empezar a hablar con interlocutores de los otros dos candidatos que tengan chances de ser presidente en diciembre. De hecho, ya hubo un contacto en la jornada de ayer con el equipo de Javier Milei y también con el equipo de Patricia Bullrich. Es decir, se está empezando a observar desde el Fondo Monetario qué es lo que va a pasar con la Argentina después del 10 de diciembre. ¿Quién va a terminar pagando el préstamo que todavía se está soltando para pagar el anterior, ¿no? Bueno, seguimos en esta rueda de préstamo y préstamo. Argentina ahora necesita esos fondos, esos 7.500 millones que se prometieron para pagar los últimos 2 vencimientos que no pudimos afrontar. Y después otro giro para pagar a fin de año los vencimientos que vienen para noviembre.
De ahí en más se inicia otra historia en la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario de acuerdo a quién sea el próximo presidente. Y eso es lo que en el organismo están empezando a observar. Bueno, ¿qué es lo que piensa Javier Milei respecto de la deuda? ¿Cómo piensa saldarla? ¿Qué es lo que piensa Patricia Bullrich de la deuda? ¿Cómo piensa saldarla si alguno de ellos llega a ser presidente? De Massa lo saben, lo están hablando día a día y Massa hoy necesita que lleguen esos fondos para que la devaluación del dólar y el aumento de tasas tengan algún sentido y no se la termine comiendo los próximos días, generando la parálisis económica que estamos viendo en las primeras horas y sobre todo la suba del tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio financiero, que está generando más ruido en materia inflacionaria. Digo, lo vamos a empezar a ver tengamos no los datos de julio que se han conocido, sino los datos de agosto, que son los que vendrán, y sobre todo los de septiembre, porque se van a conocer 10 días antes de las elecciones. Hay un punto ahí clave, ¿no? ¿Qué dato de la inflación como para que el humor, si ya no es bueno, sea un poquito mejor o sea peor aún? Ese es un punto clave para el ministro, ¿no? Patricio, retomando lo que decía Walter, recuerdo que en estos coloquios de empresarios, uno de ellos realizado en Bariloche, había como un consenso de que paradójicamente las propuestas de Bullrich y de Milei habían sido tomados con recelo. Sí. ¿Coincidís con eso, Walter? Sí. No es que uno decía, bueno, se entusiasmó el empresariado. Hay gran preocupación en el Círculo Rojo con los resultados del domingo. Bueno, eso te quería decir, Patricio. Uno dice, bueno, el Círculo Rojo no vota. Más o menos no vota. Influye. Pero que influye. Puede haber ahí alguna chance que el gobierno diga, bueno, el famoso, mira, yo te aseguro esto, mal, a los tropiezos, todo golpeado, sangrando por la nariz, pero guarda con el otro, porque ese puede ser un efecto campaña que seguramente se va a aferrar, como vos bien lo decías, el oficialismo, pero que también puede llegar a contar con cierto apoyo del sector financiero. Sí, yo creo que las negociaciones deben estar hace rato dando vueltas y deben tener armados los escenarios. El Círculo Rojo, por así decirlo, puede tener una decisión de apoyar a un otro candidato, pero cuando viene una ola tan grande, popular, yo creo que es difícil. Y una cosa que bien comentabas es, vos tenés vencimiento de los plazos. Y acá empiezan a pasar dos cosas. Te siguen dando plata y la gente dice, bueno, pero no, vos me prometiste que con los plazos estos, con los pagos funcionaba, no me está funcionando. Se te empieza a comer un poco el argumento y eso es una primera dificultad. Segunda dificultad que creo que puede aparecer para el oficialismo en este tiempo es que si el fondo empieza a hablar con otros interlocutores, entonces la garantía de era Massa, el que me podía solucionar esto, quizás se puede empezar a correr, porque hay otros actores que el fondo está identificando como posibles. Uh-huh. Es bastante complejo. Claro que sí. Por eso, Walter, te damos la pregunta a vos. Sí, no, bueno, es muy difícil pensar lo que va a venir en la relación con el fondo y lo que va a venir en la relación social con el ministro de Economía y la Argentina. En función de la inflación, que es el problema que nos pega a todos, ya se están anunciando la posibilidad de alguna entrega de bono, de alguna suma fija, ¿no? Como para poder paliar esta situación, negociación más dura con el tema de precios justos también, para que no salte tanto la canasta. Y desde lo político, y ahí te traslado la consulta, hay un reclamo desde el interior del oficialismo hacia los intendentes en función de lo que ha sido un corte de boleta, no tan notorio con el gobernador, pero sí con algunos intendentes en la provincia de Buenos Aires, lo que pone en duda el funcionamiento de la estructura, algo que tanto se le cuestionó a Milei. No tenés estructura en el interior, ¿cómo vas a resultar? El resultado de la elección mostró que, no sé, si la estructura es tan necesaria como la fidelidad de aquellos que te tienen que votar, ¿no? Como aquellos que terminan eligiendo el voto. Hoy hay un cambio de paradigma con lo que vimos. Sí, mira, yo creo que la estructura quizás en esta elección no vale tanto como antes, con la salvedad que muchas provincias desdoblaron. Sí. O sea, que hubiese pasado si hubiésemos tenido más provincias en la misma línea. Hubiese sido más difícil porque los intendentes, más intendentes y más gobernadores preocupados por su boleta. Claro. Lo que pasó que más allá que los intendentes, en particular el conurbano, cada intendente cuida lo propio, más allá de algún intento de decir, bueno, que no se corte boleta, la gente lo hizo. O sea, yo dividiría ese corte de boleta en gente que realmente cortó y en gente que... Yo sé de datos, por ejemplo, en Jujuy, que votaron a Milei y votaron a Vilca, el diputado de la izquierda. Entonces,
Ahí hay un mensaje, más allá que Jujuy hizo un caso particular porque creo que hubo un mensaje a Gerardo Morales. Sí. Pero eso pasó, te comentaban intendentes, gobernadores, distintos candidatos, que eso estaba pasando. Entonces es un componente de las dos cosas. Sí, para mí, un candidato como Milei te puede barrer la estructura, tiene otra llegada, me parece que es un público joven que no está en esos registros, es interesante para pensarlo hacia adelante. Otra cosa que leí el fin de semana era la proporción de inversión en publicidad versus votos conseguidos. La verdad que fue un negocio redondo para Milei, no porque no haya hecho campaña, sino porque los que hicieron campaña y pusieron muchísima más plata que él, no tuvieron resultado. Para mí, el mayor ejemplo está en la relación Larreta y Grabois, ¿no? Larreta con una plata comunicacional. Totalmente. Y Grabois, de Busito y Chomba, digamos, estamos frente a un escenario en donde, atención los medios, que nosotros siempre, o por lo menos yo siempre digo, orientan la opinión pública, en este caso no parecen haber sido tan decisivos en la elección. Sí, yo te sumaría que quizás algunos candidatos hasta saturaron y politizaron por demás, ¿no? O sea, cuando los ves en todos lados ya empiezan a molestar. Sí. Y el problema es anterior, que si vos no tenés un mensaje que conecte, por más que hagas, digamos, pongámonos más en términos más, que hagas más propaganda que marketing, es muy difícil. Cuando tenés un candidato que tiene un mensaje que conecta, que es como, digamos, pensémoslo más fácil, un reel, un videíto que te gustó, que lo ves en Instagram, de cualquier cosa, se lo enviaste a 50 personas. Bueno, eso es como un mensaje que está bueno, que me llega. No necesitas pauta. Y eso es lo que logró Milei. Conectó con otra emoción, lo que en parte logró Grabois, lo que pudieron haber logrado otros candidatos en otro momento. Vuelvo un segundo a lo de la estructura. En el interior del país también pasó que las listas de Juntos por el Cambio estaban, y en relación a la pauta publicitaria, también estaban divididas entre candidatos que eran apoyados por Patricia Bullrich y candidatos por Larreta. Bueno, digamos que los radicales estaban más con Larreta y en muchos casos ganaron candidatos Patricia Bullrich que no tenían estructura, no tenían partido, nada, porque ganaba Patricia Bullrich. Entonces, cuando esas cosas pasan, el marketing queda un poquito al costado. Walter. Ahora, va a cambiar, obviamente, lo que fue la relación de los medios con los candidatos antes de las primarias, como lo que va a ser ahora. Ahora Milei se convierte en un personaje en el cual le caen todos los focos, ¿no? En el cual tiene toda la atención que probablemente no tenía anteriormente. ¿Eso puede llegar a cambiar la relación de la sociedad con ese candidato? Digo, si antes no se lo miraba tanto, se lo escuchaba un poquito por redes sin tener tanta exposición, ahora que se lo empieza a exponer, como señalaba Diego, con algunas ideas que por ahí pueden generar ruido en determinados sectores de la sociedad, ¿eso le puede jugar en contra pensando en la elección de octubre? Yo creo que Milei viene teniendo prensa gratis, un poco lo que decíamos hace 8 meses o más, que viene generando agenda. Y ahora que me haces esta pregunta, empiezo a entender un poco lo que pasó estos días. Sí. Él dio 2 notas. Sí. Y dijo, a los únicos lugares que quiero ir, los primeros son estos 2. O sea, en algún punto está, me parece que es más hábil, el loco que le dicen, es un poco más hábil de lo que creemos en el manejo de los medios. Yo sé que hay lugares que no va y que no va a ir y que se ha peleado en vivo con periodistas acusándolos. Entonces creo que si va a estar pasando un mensaje también. No sé ahora la sobreexposición que podrá tener o no sé qué, porque cuando un candidato está sobreexpuesto no solamente es lo malo, sino lo bueno, sino también es lo malo. Claro. Ya empezaron a aparecer notas, claro, todos empiezan a jugar. Claro. Entonces te trajimos hasta acá, todo muy lindo, queríamos que te vaya bien, no sé si queríamos que te vaya tan bien. Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Y ahí me parece que van a empezar el proceso de esmerilar a Milei, seguramente. ¿El escenario de una conflictividad social se evalúa en el ámbito de la política y del empresariado? Yo por ahora todavía no escuché nada, por lo menos en la investigación que vinimos viendo, la conversación estaba tan centrada en la discusión política y en las elecciones, no estaban teniendo en cuenta esas variables, pero bueno, siempre interrogante cuando se acerca diciembre, con una disparada del dólar, con inflación, está. No, la verdad no sé a dónde puede desencadenar. Walter, te toca la última. Sí, estoy pensando en octubre y en las chances de los 3 candidatos. ¿Cómo te imaginás esa noche electoral? ¿Peleada, cerrada como la que tuvimos ahora? Sí, yo creo que puede ser una elección de voto a voto, excepto que Milei logre... O sea, el problema con Milei es que él es el que no se detecta tanto en la investigación. Los otros ya los tenés más identificados, sabes cómo se mueven. Pero el 10% de votantes que se puede sumar
a dónde van. Entonces, si los capitaliza él, va a ser un voto silencioso, porque ya vimos que es un voto silencioso, no sabemos. Tendríamos que pensar que va a ser un cuarto oscuro largo, que va a haber problemas con la fiscalización, que va a haber que estar atentos a esas cuestiones, pero sí, tendría que ser un escenario de voto a voto y bastante peleado. Patricio, gracias por venir con nosotros. Walter, gracias también. Y usted, gracias por estar ahí. Bueno, estamos en carrera ya para ahora sí un lugar en la Casa Rosada y como siempre pensaremos juntos qué es lo mejor para la mayoría y sobre todo para los más pobres. Nos vemos la semana que viene. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!